Solo brevemente para señalar que el proyecto que pongo a su consideración, el sub JDC 6/2019, básicamente el punto que valoro es que es básicamente la validez del quinto Congreso Nacional Extraordinario del Partido Morena, y eso ha tenido dos discusiones, digamos, que ameritan alguna explicación. Primera, los actores se duelen de una ilegalidad en el quórum y en la votación en la cual se toman decisiones que modifican estatutos y los documentos básicos de dichos partidos, de las actuaciones y de autos del análisis de esta información. Lo que logramos desprender es que para efectos de la instalación de la Asamblea y del Congreso en cuestión, pues básicamente se cumple con el requisito de que existan más de 50% de asistencia requerida en la convocatoria, toda vez que asistieron 1,350 delegados de un total de 2,498. Eso consta en autos, eso pues evidentemente, tal como lo señalo, es más del 50%, y existe aquí una confusión por parte de los actores cuando señalan que ese mismo número tendría que ser el necesario para poder aprobar modificaciones a los estatutos. De la reglamentación, en particular del artículo 41 bis de los estatutos, lo que establece es que una vez instalada la sesión, los acuerdos se aprobarán por mayoría de los presentes, siendo que en el caso se obtuvo una mayoría de 695 votos a favor de los 1,225 registrados. Y es por esa razón que en lo que toca al factor cuántico de la aprobación de la modificación a los estatutos, es que se está declarando la validez. Hay otro aspecto que creo que es importante también señalar, y es que los actores se duelen del método de recabar la votación, y no solo está, digamos, facultado el partido Morena, sino nosotros mismos en distintos precedentes hemos señalado el JDC 1025 del 2013 y el JDC 1123 de 2013, que se ha aceptado que en dichas asambleas y dichos convenciones nacionales es válido el método de votación económica al interior de los partidos políticos. ¿Por qué razón? Pues porque constituye una forma más ágil de que se puedan celebrar dichas asambleas y dichas convenciones. Por otro lado, también quisiera aclarar, y eso fue también sujeto a un debate interno de esta sala superior, ¿por qué se declara la constitucionalidad del artículo 6 bis, mismo que pues señala que la trayectoria, los atributos ético-políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales con relación a lo establecido en los incisos A al H del artículo anterior, serán vinculantes y valorados para quien aspire a ser candidato a un cargo interno o de elección popular. Si bien esto pudiera parecer como un requisito, pues un tanto la lectura de este artículo, un tanto discriminador y un tanto pues que pudiera llegar a afectar los derechos a poder ser aspirante a un cargo de elección popular, la razón por la cual y la interpretación que el proyecto que someto a su consideración se hace es que esa norma
está vinculada con el artículo 4º transitorio de los mismos estatutos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena, en la cual se desprende que o se establece que tendrán el Comité Ejecutivo Nacional tendrá que proponer los criterios para instrumentar lo previsto en el artículo 6 bis, de tal suerte que de manera abstracta no se puede o no me parece adecuado poder sancionar dicha norma, y tendremos que ver cuál es el procedimiento, cuáles son los criterios que establece el mandato de los estatutos a efectos de establecer si existe o no las condiciones de constitucionalidad de dicha norma. Lo cierto es que de la interpretación que se hace y del test de constitucionalidad que en el proyecto someto a su consideración, básicamente no se advierte que sea desproporcional o que carezca de idoneidad dicha medida, toda vez que todos los partidos políticos o una gran mayoría de ellos, aquí por ejemplo tengo algunos ejemplos del Estatuto del Partido Revolucionario Institucional y del Estatuto del Partido Verde Ecologista de México, entre otros, donde existen ese tipo de requisitos que tienen que ver y que creo que son acordes con la Constitución, a partir de hacer valer y cumplir que estos aspirantes a candidatos a un cargo de elección popular cumplan con los idearios y con los documentos básicos y la ideología de los partidos políticos, cuestión que a mi modo de ver el artículo 41 constitucional da esa posibilidad de que los partidos políticos, como en calidad de entidades de interés público, puedan precisamente llevar a quienes comulgan con sus ideologías, quienes comulgan con sus principios y valores democráticos. Recordemos que, por cierto, que los estatutos de los partidos políticos, el proceso de creación de un partido político y de registro ya implica una revisión preliminar de que se trata de partidos y de que se trata de instituciones que cumplen con los valores democráticos del artículo 41 constitucional, de tal suerte que pues es natural, a mi modo de ver, es entendible que los candidatos, los aspirantes que busquen acceder a un cargo de elección popular por un determinado partido, pues comulguen con la ideología, con los valores y con los criterios ideológicos de dichos partidos políticos. Es eso básicamente por lo que a mi modo de ver no se desprende una cuestión que tenga que ver con una rechazo o que tenga que ver con algo discriminador para los militantes, y creo que tendríamos que atender a casos concretos, y una vez que esté precisamente ese reglamento o ese documento que establece el artículo 4º transitorio de los estatutos desarrollado, para verdaderamente analizar que se respete precisamente el no generar condiciones de discriminación. Finalmente, precisamente por esa razón es que en el proyecto, y para que no quede la menor duda de eso, es que se establece pues que está sujeto a una determinada condición, que es la aprobación de dicha norma que establece el artículo transitorio ya citado. Por último, en lo que tiene que ver con una posible violación al principio constitucional de presunción de inocencia, en lo que toca al artículo 54, que también es impugnado, el artículo lo que señala es que la comisión estará facultada para dictar medidas cautelares y suspensión de derechos por violación a lo establecido en el estatuto conforme al debido proceso.
y dice: el desarrollo de dicha facultad se establecerá en el reglamento de honestidad, justicia, que a efectos se emita en la aplicación de esta norma. Aquí se está sugiriendo no solo declarar infundado, porque a mi modo de ver los enjuiciantes parten de una premisa incorrecta, que es que habrá una restricción a los derechos a la militancia desde el inicio de un procedimiento interno, y sin embargo del texto lo que yo logro advertir es que no se desprende que la condición suspensiva de los derechos opere en automático al inicio de cualquier procedimiento disciplinario. Aquí el debate que teníamos es básicamente precisamente cuál es el tipo de interpretación, es decir, si se consideran como un mismo párrafo que pudiera propiciar que las medidas cautelares tengan facultades para suspender derechos. Creo que tenemos precedentes recientes donde ya hemos prohibido esa posibilidad a los partidos políticos, pero para que no quede duda y de manera pues en la parte de efectos del proyecto, más allá de las consideraciones que les estoy comentando, lo que se establece es cómo debe quedar el artículo 54 del estatuto y que básicamente la redacción es la siguiente: la comisión estará facultada para dictar medidas cautelares. Asimismo, podrá dictar la suspensión de derechos por violación a lo establecido en este estatuto conforme al debido proceso. El desarrollo de dichas facultades se establecerá en el reglamento de honestidad y justicia que a efectos se emita en la aplicación de esta norma. Con esto lo que estimo es que queda absolutamente dividido, que las medidas cautelares no pueden ser para suspender derechos y que la suspensión de derechos tiene que ejercer una vez que se haya agotado un procedimiento disciplinario o sancionador hacia un militante o miembro de un partido político. Eso sería cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias.